La quería publicar en ¿Qué les parece si comenzamos? Ya son las 6 de... Perdón, ese es el audio del Facebook. Ya estamos, ¿no? Muy buenas tardes, amigas y amigos. Soy Luis Antonio García Sepúlveda, coordinador del Zoom. Y esta tarde vamos a tener una interesantísima plática de la cual nos va a hacer la presentación el licenciado Jaime Félix y la licenciada Pamela Corella. Adelante, ¿quién quiere tomar la palabra? ¿Don Jaime o la licenciada Pamela? Bueno, pues dado que nuestro conferencista esta tarde pertenece a la Crónica de Sinaloa, pues me voy a permitir dar algunos datos relacionados con su trayectoria profesional. Pero antes, pues quiero saludar y agradecer a los compañeros de Sonora, Pamela Corella, por la continuidad que le hemos estado dando a este proyecto, Historias y Señas de Identidad Compartidas, entre la Asociación de Cronistas de Sonora y la Asociación de Cronistas de Sinaloa, que ha sido pues una experiencia compartida muy interesante y con muy buenos frutos para ambas asociaciones. En esta ocasión, pues tenemos el gusto de contar con la participación de un viejo amigo y asociado de la Crónica de Sinaloa, al licenciado Gilberto López Alanís, quien es además presidente del Seminario de Cultura Mexicana, capítulo Culiacán, y dentro de su desempeño como servidor público, es el responsable, director general del Archivo General Histórico de Sinaloa. Gilberto López Alanís tiene una amplia trayectoria como promotor y difusor cultural en el estado de Sinaloa desde hace muchos años y ha sido reconocido por distintas instituciones por su trabajo en la cultura sinaloense. Esta ocasión nos va a ofrecer un tema pues, de muy singular interés para todos porque se trata de un personaje de la cultura sinaloense que ha trascendido las fronteras del estado por su actividad como dramaturgo y como director de teatro. Nos referimos al querido amigo Oscar Liera, ya fallecido, y que en esta ocasión Gilberto López Alanís ha hecho un trabajo, una investigación relacionada con la tesis profesional que presentó Oscar Liera en la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde fue egresado. Es una tesis basada en la vida y obra de un personaje de la Revolución de Independencia de México, Fray Servando Teresa de Mier. Voy a pedirle a Gilberto que tome la voz para que iniciemos la conferencia, pero antes le quiero pedir a Pamela que haga alguna breve introducción para sus colegas
sonorenses, cronistas sonorenses. Muy buenas tardes, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas todas a esta edición de este programa que se hace de manera compartida entre la Crónica de Sinaloa y Acros. Perdón. Tenemos ahorita aquí a 3 cronistas de Sonora, les doy la bienvenida a todos los de Sinaloa también y a los que nos ven en redes sociales. Muchas gracias a Gilberto López, que nos va a compartir un tema muy interesante, muy importante, que de hecho pues el tema de la independencia forma parte de las conmemoraciones, ¿no? Independientemente del debate, ¿no? Que se viven en este año. Y entonces, pues muy ad hoc también, ¿no? A muchos temas que se han estado abordando desde la academia, desde asociaciones históricas y de cultura. Entonces, pues nada, darles la bienvenida, agradecerles su presencia, su tiempo y pues adelante, lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, el tema se llama Óscar Liera, Fray Servando Teresa de Mier y la independencia mexicana. Este trabajo se lo dedicamos en recuerdo a Ramón Mimiaga Padilla, compañero de la corresponsalía Culiacán del Seminario de Cultura Mexicana. Con motivo de la conmemoración de los 200 años de la consumación de la independencia y de la nación mexicana, 1821-2021, existen y existirán muchas y variadas formas de asumir este recordatorio cívico. A tono con la política cultural de esta administración federal, se vislumbra una propuesta centralista que abonará poco a las originalidades regionales, sobre todo cuando la propuesta crítica se esconderá por la promoción de lo espectacular, hegemonizada esta por el Ejecutivo Federal. Por nuestra parte, me parece que todo lo que hagamos en este sentido debe estar permeado de rigor en el análisis, novedad en las propuestas de carácter institucional y también de las ciudadanas. En esa intención, esta participación se deriva de una lectura de la tesis profesional de Óscar Liera para obtener el grado de licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1982, con el título Técnicas Narrativas en las Memorias de Fray Servando Teresa de Mier. Les quiero decir que este ejemplar de la tesis tenía como unos 5 o 6 años que lo tenía, me lo había obsequiado la hermana de Óscar, y hoy lo revivo con motivo de esta conferencia. Y conociendo algo de la personalísima trayectoria del dramaturgo sinaloense y entrando al tema, es totalmente sintomático que el Liera se haya adherido a través del tiempo de los afanes políticos y emotivos de Fray Servando hasta el grado de dedicarle su esfuerzo de obtener el grado de licenciatura en la UNAM y someter el documento Memoria Política Instructiva enviada desde Filadelfia en agosto de 1821 a los jefes independientes de la náhuatl, llamada por los españoles Nueva España. Les quiero decir que la tesis obtuvo mención honorífica. Entonces, Óscar Liera sometió este documento a las propuestas metódicas y técnicas que aprendió y le exigieron en la Facultad de Filosofía y Letras. Advierto que no propongo nada nuevo. Ya Armando Partida y Rafael Torres Sánchez hicieron con anterioridad este acercamiento. Lo que hago es traer a esta coyuntura de la celebración de los 200 años de la independencia mexicana un tema
que mucho importa a una generación de mexicanos, quizás con otros argumentos y agregados desde el punto de vista de la historia patria. Antes de avanzar, es necesario hurgar someramente sobre quién fue Fray Servando Teresa de Mier. Eh, en el documento que se analiza hay una introducción. Es un documento muy bien editado por el Banco de México y nos dice ahí que fue un regiomontano de la Orden de los Dominicos, doctor de teología por la Real y Pontificia Universidad de México en 1790. Ausente de México desde 1795, cuando la Santa Inquisición pidió que se le enviara a España para ser juzgado por su célebre sermón del 12 de diciembre de 1794, en donde negó la aparición guadalupana. Regresó en 1817 como vicario en la expedición de Francisco Javier Mina y fue aprendido prontamente. La Inquisición lo reclamó y lo tuvo encarcelado hasta 1820, cuando recomendó su exilio a España. Pedro se fugó en La Habana y se refugió en los Estados Unidos y después regresó a México en 1822, después de ser elegido diputado por Nuevo León al primer Congreso Constituyente del México ya independiente. El 26 de agosto de 1822, otra vez fue encerrado junto con otros diputados por orden del emperador Iturbide, bajo el cargo de conspirar a favor de la República. Liberado el 26 de febrero de 1823 por fuerzas sublevadas contra el imperio, se reincorporó al Congreso después de la caída de Iturbide. Además, este neolonés está considerado como uno de los más controvertidos y lúcidos personajes que participaron en el proceso de la independencia mexicana, y como expresa Óscar Liera en la introducción de su tesis, casi siempre se le concibe desde el punto de vista político. Sin embargo, su obra escrita como documento histórico pocas veces es observado desde la perspectiva literaria. Esta opinión de Liera sobre Mier es un matiz de lo que expresó en cierto momento don Edmundo Gorman en el prólogo al diario político de Fray Servando Teresa de Mier, publicado en 1978. Se advierte que Liera lo remite a lo literario y O'Gorman a lo político. Para propósitos de difusión en los ámbitos de las actuales redes sociales y otros medios, tenemos que responder brevemente a la pregunta: ¿quién fue el dramaturgo Óscar Liera? Su nombre de pila es Jesús Óscar Cabanillas Liera. Nacido en la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, el 24 de diciembre de 1946, fallecido en la misma ciudad el 5 de enero de 1990. Estudió en la Escuela de Arte Teatral de Limba de 1968 a 1972 y asistió a la Academia Cinematográfica Andrés Soler. En Culiacán fundó el Grupo Apolo, con el cual puso en escena la obra El hombre contra el hombre, de su autoría en 1972. Estudió teatro en la Universidad de Vincennes y Lengua y Civilización Francesa en la Sorbona de París. Al regresar a México se inscribió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para titularse en la licenciatura de Lengua y Literaturas Hispánicas en 1982. Obtuvo una beca para estudiar la lengua y la cultura italiana en la Universidad Degli Studi de Siena. En ese mismo año se incorporó a la Universidad Autónoma de Sinaloa formando el taller de teatro de la UAS, el Tatuás, contando varias obras de su autoría y de otros dramaturgos. En 1984 estrenó en Culiacán El jinete de la Divina Providencia. Con esta obra viajó a varios escenarios del país y fue invitado al Festival de Teatro de Manizales, Colombia.
a la par que escribía y dirigía exitosamente. En 1984, con Oscar Blancarte, llevaron al cine El jinete de la Divina Providencia, que fue invitada a participar en el Festival de Cine de Moscú. Él mantuvo una actitud crítica y negó la paternidad de algunas de sus obras, tal como lo hizo Inés Arredondo en alguna ocasión. Oscar fue galardonado en 3 ocasiones con el premio Juan Ruiz de Alarcón para premiar a la mejor obra de teatro mexicano en 1983, 1987 y 1988. También en 1984 obtuvo el primer lugar en el concurso de teatro histórico convocado por el INBA y Difocur. En 1987 la Compañía Nacional de Teatro estrenó su obra El Camino Rojo a Zabaiba y Dulces Compañías en 1988, obras con las cuales se presentó en Nueva York. Todo esto lo condensa el Diccionario de la Cultura Sinaloense. A su deceso en 1990, el mundo del teatro lo reconoció en sus diversos críticos. Luis de Tavira sostuvo que Oscar destacó el amplio concepto de la teatralidad, sosteniendo y defendiendo el principio al fin de su carrera con su constante experimentación y al mismo tiempo su compromiso con la realidad social y con la recuperación de los grandes contenidos de la tradición desde una visión crítica para plantear una nueva teatralidad. Todos comentaron y apreciaron el extraño caso de quien regresa a su tierra natal después de haber triunfado en la capital y de haber alcanzado el reconocimiento general. Las sucesiones temáticas de Liera fueron siempre muy claras, tanto en sus textos como en sus puestas en escena, y en ambas se encuentran los grandes temas de la provincia. Esto es lo que dice Luis de Tavira en un libro de Torres Sánchez que se llama El Niño Perdido. Dejemos para más adelante otros juicios críticos. Hay que recordar que para su titulación, en 1982, que se concentró en las memorias de Fray Servando, su motivación fue reconocer la narrativa de un personaje complejo, que vivió un mundo alucinante, que lo llevó a pregonar la fusión de los mitos de Quetzalcóatl Santo Tomás y Tonantzin Guadalupe. Tan inusitada propuesta la hizo en un sermón público el 12 de diciembre de 1794. Esto llevó al padre Mier por caminos escabrosos que lo derivaron en una vida accidentada que se reflejó en su escritura. Liera analiza la memoria político-instructiva de Fray Servando y encuentra empatía con el autor. Le trae su bien estructurada propuesta de que la aparición de la Virgen de Guadalupe se inscribe en la tradición aparicionista de los antiguos mexicanos, derivando de ello la adoración a la guadalupana, remarcando que esto fue un elaborado trabajo de la Iglesia mexicana por fusionar una imagen española con la tradición indígena de una deidad llamada Tonantzin. Al mismo tiempo retomó la propuesta de Sigüenza y Góngora, junto con otros autores como José Ignacio Borunda, que pregonaron la deidad prehispánica de Quetzalcóatl como una encarnación del apóstol Santo Tomás, ya que según el dominico y sus referentes, fue quien propició la adoración de la imagen guadalupana a proclamar el ideario cristiano en tierras americanas desde los primeros tiempos del siglo I. En estricto sentido, Fray Servando se hizo eco del complejo entramado crítico que se venía trabajando con anterioridad, el cual objetaba la aparición de la guadalupana. El regio, Fray Servando, no negó el milagro, sino los caminos que se siguieron o que siguieron los prelados y autoridades de su tiempo para justificar lo imposible. Fray Servando no encontró pruebas y su mayor pecado fue
la disertación pública en el ya citado sermón el 12 de diciembre de 1794, ante el virrey de la Nueva España, el obispo y la curia, junto con los notables de la Ciudad de México. Desde entonces quedó en la mira de la Santa Inquisición, que lo mandó a encarcelar para expulsarlo de la Nueva España, llevándolo a la prisión en el viejo continente. Se opina que la verdadera causa de la condena inquisitorial contra Fray Servando fue que su disertación, o que en su disertación se escondía una reivindicación política de los criollos por encontrar asideros culturales en su pretensión de separarse de la corona española. A partir de ahí, no debemos olvidar que la lucha del dominico por su libertad es también una contienda en contra de las estructuras más sombrías del orden virreinal. La Santa Inquisición, la cual desapareció oficialmente en 1820, aunque siguió actuante, este espíritu inquisitorial en la naciente república, convertida después en primer imperio bajo la égida de Agustín de Iturbide. La narrativa del terrible periplo de Fray Servando, como condenado, encarcelado, exilado, volver otra vez encarcelado, fugado, encarcelado, exilado, regresado, encarcelado, fugado, encarcelado y liberado, analizado por Oscar, y en su contexto es donde encontramos el posicionamiento de nuestro dramaturgo con respecto a este fundamental proceso de nuestra formación nacional. Llera hace una interpretación del personaje como un crítico de su época, que luchó contra la injusticia, que utilizó la literatura como arma. Identifica a Fray Servando como un luchador cultural, basado en la propuesta del dirigente e ideólogo comunista italiano Antonio Gramsci. Y en ese punto, Liera anota: creemos que esta lucha cultural es la médula central sobre la que se va desarrollando los ciclos narrativos de la obra. Consideramos que lo que Mier ha querido hacer en sus memorias es no solo narrar sus alucinantes aventuras, sino presentar críticamente la coyuntura histórica que le tocó vivir en la España de Carlos IV. ¿Qué pasó? ¿Por qué no le has contestado? Para que sirva de ejemplo en México, país que pronto iniciaría una vida independiente. En ese sentido, Fray Servando es un autor comprometido. Las cursivas son mías. Fray Servando es un autor comprometido. En un símil arquetípico, el dramaturgo de Culiacán también fue un autor comprometido, que trató por medio de sus obras incidir en los cambios que según él debían de darse en la sociedad mexicana. Si analizamos un poco más la personalidad de Oscar Liera, veremos en su producción literaria un dramaturgo que retoma las historias y tradiciones regionales para tenerlas en el centro de su escritura dramática, proponiendo con ello la crítica del orden establecido. Las apariciones de Liera en conferencias de prensa en los años 80 del siglo XX tuvieron el tinte de lo inusual, trastocando el sentido habitual de la protesta y la presencia en la ciudad. Lo vi presentarse en una conferencia de prensa en un restaurante del centro de Culiacán, cubriéndose la cabeza con una bolsa de papel y con orificios para ver, oír y hablar. Parecía un verdugo inquisidor, situado por supuesto desde el otro lado. Liera en su tesis nos muestra a Fray Servando como un revolucionario, que tomó el camino de cuestionar a la sociedad de su tiempo, por lo cual sufrió una cruel e injusta represión. Su discurso, el de Fray Servando, es una revelación de la enorme corrupción de la sociedad y la justicia española, por lo cual acudió a las fugas de las cárceles donde estuvo preso y de exiliarse por su cuenta en otros países de Europa hasta que alcanzó su secularización en Roma y con esto pudo regresar a México y seguir con su lucha política, asumiendo su escaño como diputado
al primer Congreso Constituyente de la naciente República y oponerse al imperio de Agustín Iturbide, como ya dije anteriormente. Sin embargo, Liera no ofrece concesiones, critica a quien admira, al expresar, y aunque hallamos en Fray Servando a un gran hombre liberal, comprometido con la sociedad, y a un incansable luchador por la independencia de México, consideramos que el compromiso más importante lo eludió, y este compromiso era consigo mismo. ¿Qué le exige Liera a Fray Servando? En el desarrollo discursivo, Liera admira al teólogo, al revolucionario, al luchador comprometido, sufre con él su infortunio existencial y político, lo lee puntillosamente y obtiene las lecciones que posiblemente determinen una influencia, pero al final le exigió algo más que no alcanza a decir claramente. La lectura de Liera de la memoria político instructiva es con mucho anterior a la tesis que ya citamos. Armando Pérez Taizán, en las fábulas morales de Óscar Liera, lo corrobora, presentando además algunas razones íntimas del sentir anticlerical del dramaturgo que se vieron en la puesta en escena de la obra Cúcara y Mácara en 1977, la cual causó una impresión escenográfica en sus representaciones en Jalapa, Veracruz, Ciudad de México y Tijuana, cuando los actores fueron agredidos a golpes por los grupos de derecha. Unas aventuradas conclusiones. En sus años de estudio en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, 1975-1982, culminaron con su investigación sobre el proceso de la independencia mexicana a través de uno de sus más lúcidos participantes, Fray Servando Teresa de Mier. En él encontró uno de los motivos más firmes y sistemáticos de una definición sustantiva de su vida profesional, la del dramaturgo y activista cultural. La personalidad y actitud de Fray Servando ejercieron una influencia sustantiva en su obra, como escritor comprometido y crítico hacia el orden establecido. Al conocer la vida y obra de Liera, nos acercamos a esta propuesta. Nuestro dramaturgo observó que Fray Servando cumplió su periplo europeo y regresó al escenario de sus iniciales manifestaciones políticas. Este regreso al origen también se dio en Liera al terminar su formación académica y escudriñar su introspección existencial con su arribo a Culiacán para armar el escenario dramático teatral en el seno de la Universidad Autónoma de Sinaloa, principalmente con el taller de teatro de la Universidad Autónoma de Sinaloa del Tatuaje. La dramaturgia de Liera alcanzó dimensión nacional desde lo regional, teniendo en mente la transformación cultural de su entorno, manifestando una libertad de escritor comprometido que le trajo reconocimiento y consecuencias a veces muy adversas aquí en Culiacán. Liera fue consecuente con el pacto espiritual de su alma mater, que reza, por mi raza hablará el espíritu, y a la vez con el ideario de Fray Servando, que también se graduó en la Real Universidad Pontificia de México, que es el origen de la actual UNAM. Óscar Liera fue un revolucionario mexicano que abrevó en las fuentes literarias de la historia mexicana para encontrar un discurso original sin los tintes ideológicos de la propaganda izquierdista de su tiempo. El teatro de Liera no es militante, es crítico en todos los sentidos. Alguna vez expresó, comillas, me apropié de los símbolos religiosos y populares para llegar al cambio social, pero siempre a través de la imagen y la autenticidad en la proyección de los autores. Con esta obra, está hablando de La verdad sospechosa, tratamos de cuestionar y sacudir al público, por lo cual le preguntamos, ¿hasta cuándo vamos a tolerar una verdad tan sospechosa como la de México? Liera, aparte,
no necesitó un mitin o los mítines, ni el discurso incendiario para incidir en una transformación en la sociedad de su tiempo. En cambio, escogió el teatro como baluarte de una forma de incidir en la realidad cotidiana y política. La tesis de Liera era que el teatro no debía de ser un negocio, sino un vínculo con la sociedad, en virtud de que comenzó el teatro siendo una religión en las ciudades griegas, donde la gente iba a ver las obras cumpliendo con una especie de oficio sagrado. Liera encontró en las fuentes de la historia de todos los lugares y los tiempos la motivación más precisa de sus inquietudes revolucionarias y artísticas. Además, las convirtió en mensajes trascendentes que perduran. Por último, Liera exaltó en su tesis de licenciatura en Letras Hispánicas la actividad y la figura política de Fray Servando Teresa de Mier como partícipe lúcido de la lucha por la independencia en nuestro país, por lo que a su parecer merece conocerse mejor su participación en este proceso fundamental de la nación mexicana, aparte de recalcar la admiración que tuvo por este excéntrico personaje. Para este trabajo encuentro que las técnicas narrativas de Fray Servando que buscaba Liera no fueron lo más importante para adherirse al dominico, sino la empatía con una personalidad controvertida, estrambótica, ególatra, pero lleno de vitalidad por la revolución que buscó la independencia de México. Hoy cuando leo la obra de Liera, o cuando mejor dicho, cuando leo la obra y la vida de Fray Servando, veo a Óscar Liera tocando las puertas de un tiempo que no fue el suyo, pero que lo vivió intensamente. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está. Envían saludos desde Choice, el maestro Ángel Villalba, maestro López Alanís, Muchas gracias. igual desde Higuera de Zaragoza, Sinaloa, y Leonardo Yáñez Juárez también. Saludos de los Mochis también, compañero. Bien, maestro. Don Antonio. Benito Guerra. Bien. Yo creo que estamos ya en el momento de pasar al tiempo de preguntas. Si hay algunos comentarios, algunas reflexiones que les haya motivado este trabajo, esta presentación que nos hace Gilberto sobre pues, dos figuras muy alejadas en los tiempos, pero al final se reúnen en un común denominador como luchadores sociales, porque Óscar Liera pues también, además de su actividad artística como dramaturgo y director de teatro, se distinguió por ser un luchador social. Y bueno, pues yo les pediría a los compañeros que están presentes si tienen algún comentario que hacer al respecto o alguna pregunta para que nos las pueda comentar y responder el conferencista de la tarde. Vamos a darle la voz. Yo no veo aquí a todos los cuadritos, pero directamente pueden entrar a hacer el comentario. No veo manitas levantadas. Jaime Peraza quiere hablar. Jaime Peraza quiere hablar.
Sí, mi comentario va en el sentido de que veo que Oscar Liera, pues sí admiraba a Fray Servando, pero en su discurso, en lo que vio de lo que exponía Fray Servando, y lo retoma con mucha injundia. Sin embargo, veo que no se anima a abanderar la posición de Fray Servando en cuanto a catolicismo se refiere. Y más bien únicamente lo admira, pero no se anima a defenderlo, ni a decir lo que opina de la posición de Fray Servando. No sé, Gilberto, como le siento cierto temor a Oscar Liera por salvaguardar, por proteger la opinión de Fray Servando. ¿O estoy mal? Pregunta muy interesante, porque Oscar Liera le exigió a Fray Servando tampoco lo que él a veces no hizo, ¿no? Sin embargo, las obras de Oscar Liera tienen, por ejemplo, en Cucaramaca, es una posición totalmente anticlerical, hace mofa de la estructura clerical mexicana. Por eso fueron agredidos los actores donde se presentaron. En verdad, el tema merece más tratamiento. Yo voy entrando al tema a partir de esta coyuntura de la independencia, de los 200 años de la independencia, y cada vez que leo a Fray Servando y leo a Oscar, encuentro equiparaciones. Son personajes que llegaron al clima de sus expresiones literarias a través de un proceso muy largo de sufrimiento existencial. Cuando tú lees la obra de Torres Sánchez y ves el tránsito de Liera a través de sus diarios personales, te das cuenta de que Liera no pudo ser actor, que era su máxima ambición. Y casi fue haciéndose dramaturgo, a pesar de la frustración. Y ahí encontró gran parte de su éxito. Entonces, las circunstancias son tan diferentes, ¿verdad?, de los tiempos, que los compromisos existenciales, tanto de Liera como de Fray Servando, y el sufrimiento de las cárceles son diferentes. Fray Servando se la vivió gran parte de su tiempo en cárceles, fugas, pronunciamientos. En fin, es una vida muy accidentada. Yo creo que Liera lo admira, pero como tú dices, no alcanzó a siquiera imitarlo. Bueno, lo imita, pues, pero no alcanzó el grado de martirio que sufrió Fray Servando. Liera, de todos modos, fue un personaje cuidado, ¿verdad?, en el seno familiar, chiqueado en ciertos círculos sociales y políticos. Pero sin embargo, su obra es tan trascendente que sigue vigente. La obra de Liera está ahí. Sigue siendo crítica, sigue siendo atractiva. Y está esperando de directores que se animen a ponerlas en escena, ¿no? Entonces, yo lo que te podía decir, Jaime, por lo pronto. Gracias, gracias. ¿Algún otro compañero que quiera hacer algún comentario? Pueden entrar directamente apagando su micrófono y expresarse, manifestarse.
Y es que también nos hemos acostumbrado a ver a Liera como director de teatro nada más. Su teatralidad impactó. En los 80 llegó a considerarse como era la representación del teatro. Era una figura que tenía una proyección inmensa, ¿no? Ganar 3 veces el premio Juan Ruiz Alarcón no es cualquier cosa. Seguidas. No, pero la obra dramaturgia de Liera es muy extensa y amplia. Y aborda muchos temas, ¿no? ¿En qué otra obra Cúcara, aparte de esta Cúcara Mácara, se refleja esta, vamos a decir, inspiración que tuvo de Fray Servando, que tú conozcas, Gilberto? ¿En qué otra obra se revelan pues algunos indicios de la imitación esta a la vida de Fray Servando? No sé si habrá alguna obra inédita de él, pero casi hay pocas. Pero lo importante es por qué se decidió Oscar Liera por hacer de su tesis profesional el tratamiento de la memoria político instructiva de Fray Servando. Es decir, Lo que lo ¿en qué motivó. momento de su vida lo atrapó el personaje y le dedicó su esfuerzo por, por, por tener un grado académico dentro de la UNAM? Porque ya Liera tenía recorrido Europa cuando, por necesidades de orden, vamos a decir, burocrático, tuvo que tener el título para aspirar a otras cosas, incluso para ser académico dentro de la UNAM. Pero a mí lo que me interesa es por qué lo escoge a él. ¿Por qué escoge a Oscar Liera a Fray Servando? Pues yo lo que encuentro es que la vida de Fray Servando es muy accidentada. Es un personaje que se opone a todo orden. Es un personaje que lucha desde dentro, siendo teólogo. Es un personaje que se enfrenta a la Inquisición, la burla muchas veces, y que al final acaba como diputado por el Congreso Constituyente. El mismo Congreso lo reconoció como uno de sus valores críticos fundamentales, porque además Fray Servando tenía al tanto a los jefes de la independencia con sus cartas y sus informes de la cuestión europea. Entonces, a mí el punto que me atrae es, ¿cuál es? ¿Por qué lo escoge? ¿Por qué se empata con él? Y creo que hay una influencia de Fray Servando en Oscar Liera que llega hasta nosotros, que llega en sus obras, en su irreverencia. Las obras de Liera son muy irreverentes. Por eso los gobernadores le cerraban los teatros, le apagaban la luz, lo objetaban. ¿Te acuerdas cuando hizo aquella protesta en contra del partido oficial porque lo multaron y hizo un gran escándalo? En fin, Liera era un personaje que tenemos que conocer más. Merece la pena conocerlo más, porque es muy interesante su vida. Quizás ese que comenta es el punto, porque generalmente cuando alguien aborda un tema para la academia, para la misma obra, ¿no? En el caso de él, para lo que es la dramaturgia, tiene que ser un tema afín a tus inquietudes, algo que te identifique, algo que te guste, algo vio, pues, ¿no? Le llamó la atención, ¿no? La pregunta aquí que usted se hace muy interesante y la hipótesis que plantea que a lo mejor pues ese rechazo a todo lo establecido, ¿no? La autoridad de Fray Servando
y que de alguna manera se ve esa influencia en su obra, ¿no? En esa irreverencia que plantea. Quizás ese sea como el elemento identificador, ¿no? Para haber elegido a ese personaje en específico, porque sí, en efecto, la pregunta aquí es por qué lo elige a él, ¿no? Y también relacionándolo con la primera participación que hubo, ¿no? Claro, es que podía haber elegido a otras autoras, por ejemplo, de época, ¿no? Pero no, hay mujeres como por Juana Inés que la podía haber elegido en técnicas narrativas, o otros autores de la época colonial, o otros más cercanos. Pero Liera utiliza las técnicas que aprende de la escuela de filosofía y letras y le introduce el concepto de un luchador social como Antonio Gramsci, que también es otro personaje de un gran sufrimiento, de cárcel, decir, porque está luchando en contra del fascismo, ¿no? Entonces, incluso la obra más contemporánea de Liera es un grito de irreverencia hacia el orden establecido. El jinete de la divina providencia, por ejemplo. Camino Rojo Sabaiba. Y las adaptaciones que hizo de obras españolas del siglo de oro a la realidad sinaloense, ¿no? De los narcotraficantes, de los buchones, de los pistoleros. Quiero destacar la presencia de la maestra Sofía Mireles Gavito. Ella es cronista de Tonalá, en Chiapas. Maestra Sofía Mireles, muy buenas tardes. Qué gusto verla con nosotros. Muy buenas tardes. Me confundí de hora, fíjate, pensé que era las 8 de la noche, por eso entré tarde. Bueno, pues va a quedar grabado. Bienvenida. Ese Pamela queda grabado. Ajá. Pues es muy interesante el tema. Gracias de todos modos, por lo menos lo que estoy escuchando. Pues saludos a todos los compañeros de Sinaloa y de Sonora. Saludos para Tonalá. De lo regional, en este contexto de las conmemoraciones, es muy relevante y tenemos que levantarlo. Tenemos que levantarlo porque de aquí vemos las cosas de otra forma. Tenemos nuestros autores, nuestros propios autores. Y hay que sacarlos a la luz, hay que hacerlos competir. Hay que ponerlos en el plano de la discusión. Pues desde mi punto de vista es muy pertinente que hayas escogido este tema, Gilberto, enmarcándolo también en las conmemoraciones de los 200 años de la independencia, de la consumación de la independencia que se está celebrando este año. Sin embargo, ¿encuentras tú en este análisis alguna aportación que venga a darle algún nuevo significado a la participación de Fray Servando en el movimiento de independencia? Claro que sí, es un personaje que no lo tocan, no lo mencionan. Quizás porque sea de Monterrey. Bueno, el chiste es que es un personaje que jugó un papel importantísimo en el proceso ideológico de la Revolución de Independencia. Entonces está como hay un velo ahí, ¿no? Quizás su anticlericalismo después de Fray Servando, que puede ser doctor en teología. Entonces el personaje es una lectura también para jóvenes. Fray Servando es una lectura para jóvenes. Es una lectura que te enseña
el valor, la determinación, en busca de una verdad. Y Fray Servando se aferra o se agarró de una crítica a los mitos y sobre todo a una estructuración de la iglesia de su tiempo sobre la Virgen de Guadalupe. Claro que en este punto no hay mucho que discutir. La Virgen de Guadalupe es algo más que religión, es cultura. Un símbolo de identidad. Símbolo de identidad. Entonces, pero él se atrevió a disertar públicamente y se le vino el mundo encima, ¿no? Como lo hizo Oscar Liera. Oscar Liera disertó a través del teatro públicamente cosas muy críticas en contra de los funcionarios, los gobernadores, los hombres públicos, y también se le vino el mundo encima, ¿no? Pues en Monterrey, la calle principal de Monterrey, parte de la Zaragoza que la atraviesa, es la avenida Padre Mier. Sí, parece verdad. En la ciudad de Monterrey, pues deben de tener ahí antecedentes fuertes desde el nombramiento, la nomenclatura de esa calle, ¿no? Sí. Pues originalmente era la principal comercial. Padre Mier era el centro de Monterrey, precisamente esa calle de Padre Mier. La que atraviesa todo parte del centro histórico, ¿no? Así es. Hasta allá el obispado. Sí, porque los figuras de estas conmemoraciones, pues ¿quiénes son? Leona Vicario, José Ortiz de Domínguez, Guerrero. Guerrero, y párale de contar. No hay personajes así muy visibles. No son personajes alternativos ni nuevos, son muy sobados. Más bien están relacionadas con gestas heroicas, la toma de Tenochtitlán, la resistencia indígena a lo largo de 700 años, pues la consumación de la independencia, pues en el 2010 hicimos participamos a nivel estatal y nacional en las conmemoraciones del inicio del movimiento de dependencia. Es una tradición en México de celebrar la independencia a partir del inicio del movimiento estatal y nacional. Como que son personajes que no entusiasman. En las conmemoraciones del inicio del movimiento de dependencia. Es una tradición en México de celebrar la independencia a partir del inicio del movimiento estatal. Está pasando la grabación. No entusiasmo. Luis. Perdón. Se está repitiendo. Sí, disculpen, ya arreglé eso. Discúlpenme. Pues yo les agradezco mucho que me hayan aguantado esta breve disertación sobre algo que hay que seguir trabajando. Este es un primer intento de acercamiento a dos personajes regionales, norteños, Nuevo León y Sinaloa, que nos preocupan y nos inducen a pensar con vigor sobre los procesos liberales, antiautoritarios.
que si alguien sufrió el autoritarismo fue Fray Servando y Oscar Lieber. Muy interesante conclusión. Muy interesante conclusión. Pamela, ¿quisieras dar algunas palabras para ir despidiendo esta conferencia? Sí, claro, muchas gracias. Pues agradecer a todos, ¿no? La presencia, por supuesto, desde Chiapas, Sofía, que nos ha estado acompañando, ¿no? A los cronistas también de Sinaloa y de aquí de Sonora. Y creo yo que como reflexión, ¿no? A mí me gusta mucho la parte reflexiva de todo esto y me gustó mucho el concepto que manejó del velo, ¿no? Y luego se mencionó de estos personajes en donde se ha enfocado la historia, ¿no? Pero ¿cuántos personajes tenemos de la independencia y de muchas otras etapas que continúan con ese velo, ¿no? Que hay que irlo quitando para visibilizarlos también, ¿no? Me quedo yo con esa reflexión y pues agradecerles a todos su acompañamiento y invitarlos a continuar con este programa. Todavía tenemos por ahí algunos programas pendientes. Agradecerle y felicitar, por supuesto, Gilberto, excelente plática. Yo desconocía mucho de lo que escuché y te lo agradezco en lo personal porque pues en efecto ayuda a conocer, a ampliar un poquito el horizonte, ¿no? De lo que creemos que de repente conocemos y luego vemos otras perspectivas incluso de abordar, ¿no? De abordaje de la temática histórica. Entonces, pues yo te lo agradezco muchísimo y sería todo de mi parte, Jaime. Gracias a todos. Muchas gracias, Pamela. Y recordarles, Pamela, que el próximo 4 de junio, viernes 4 de junio, la participación del cronista de Plutarco Elías Calles, Sonora, Jorge Luis Gamboa Ortega. Y que aquí está. Está presente. Sí, aquí nos acompaña. Él nos ha estado acompañando aquí a estos programas. Aquí está él ahorita. Ahí lo tenemos ya en pantalla. Pues su tema muy interesante. Su tema muy interesante, pues también Melchor Díaz, primer explorador del noroeste de la Nueva España. Mire, pues esto... Tercer alcalde de la villa de San Miguel de Culiacán. Muy interesante, toca. Y la primera crónica histórica del Valle de Mexicali. Murió por allá, ¿no? Tuvo el accidente, fue precisamente de lo que vamos a platicar. El accidente fue en el Valle de Mexicali y después de un proceso de traslado falleció aquí en Sonoita, Sonora. Pues gracias a la ocurrencia política de alguien le quita el antropónimo de Sonoita y le pone Plutarco Elías Calles, porque es su pueblo prehistórico y también corresponde a la primera fecha histórica, ¿no? La práctica que nos une, las señales que nos unen, fue precisamente un acontecimiento que sucedió hace 480 años, para ser precisos, ¿no? Y para mí me parece un personaje muy interesante para los tres estados, porque para mí en ese caso, pues la puerta el portal de entrada al noroeste, al extremo del noroeste de México de hoy, está precisamente en lo que fue la villa de San Miguel de Culiacán. O Culhuacán. Muy bien, pues estaremos muy atentos a escuchar tu conferencia, Jorge Luis, lo cual agradezco. Viernes 4 de junio. Aquí estaremos. Dios pues mediante. Muy amables. Bueno, pues agradecemos a todos los que han participado en este webinar y nos despedimos con síganse cuidando, cuídense mucho y hasta pronto, hasta el próximo viernes 4 de junio. 4 de junio. La pasen muy bien. Hasta pronto. Gracias.
Gracias, Luis Antonio. Gracias, maestro. Muy interesante. Me recordó también lo que ignorábamos de González Hermosillo, del maestro Ignacio Lagarda también, que fue una sorpresa. Y pues yo no tenía la conexión entre Liera y entre el sacerdote, pues Mier, pues el padre Mier, que así le conocemos en Monterrey, pues ni me lo imaginaba, ¿no? Y ahora lo que nos va a traer Jorge Luis Gamboa, pues mucho, muy interesante, ¿no? Estamos aprendiendo con esto. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, maestro Gilberto López Alanís. Hasta luego. Hasta luego. Sí. Hasta luego. Felicidades. Hasta luego, María Estela. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Nos veremos.